Estamos en Caracol Radio con la magistrada Catalina Díaz de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ella es la correlatora del caso 03. Hace unos minutos se ha tomado y se ha anunciado una decisión fundamental en el caso 03, una decisión que tiene gran impacto y que tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales. Magistrada, gracias por atender a Caracol Radio. Y lo primero que quería preguntarle, o que nos recuerde, es qué es el caso 03. Bueno, muchas gracias por esta invitación. El caso 03 es la investigación que lidera la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los asesinatos y desapariciones forzadas de personas, en su inmensa mayoría civiles, que fueron presentados por parte de miembros de las fuerzas militares falsamente como bajas en combate. Personas que fueron asesinadas en estado de indefensión y luego reportadas como falsas bajas en combate. Esta decisión, que es una decisión extensa, entiendo que la providencia, el documento que ustedes han generado tiene más de 1.600 páginas. ¿Qué años comprende y a quiénes se juzgó y se investigó? Bueno, esta es una investigación en el territorio antioqueño. Sí. La sala de reconocimiento ha priorizado 6 territorios críticos porque son los territorios del país que concentran la mayor número de hechos. De hecho, Antioquia es el departamento que reúne la mayor cantidad de falsos positivos en todo el país. Reúne una cuarta parte de todos estos asesinatos que ocurrieron a lo largo y ancho del país. Otros departamentos muy impactados son Casanare, el Meta, la Costa Caribe, norte de Santander, Huila. En todos ellos hemos conducido investigaciones a fondo y esta decisión determina los hechos y las conductas que ocurrieron entre el 2004 y el 2007 en todo el territorio de Antioquia. Investigamos 6 batallones y pudimos determinar también las responsabilidades a nivel de la brigada. Esto era la cuarta brigada del ejército. Entiendo que la decisión involucra a más de 40 oficiales y que por lo menos 4 de ellos son generales. ¿Es así? Sí, en efecto, así es. Imputamos responsabilidad penal individual por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 41 máximos responsables, entre ellos 4 generales, varios coroneles que fueron comandantes de distintos batallones y otros oficiales y suboficiales, además de 2 civiles, terceros civiles, que formaban parte de una red criminal, en realidad, de reclutadores que le prestaban servicios criminales a los distintos batallones y le entregaban personas engañadas para que fueran asesinadas. Cobraban entre 2 y 3 millones de pesos por víctima. Ahora quiero volver sobre el asunto del término que ha utilizado esta organización criminal, pero uno de estos generales fue comandante del ejército. Sí, se trata del general Óscar Enrique González Peña. Él ejerció como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, luego fue comandante del Comando Conjunto Caribe, fue comandante también de la división, de la séptima división del Ejército y llegó a ser comandante del Ejército. ¿Qué establecieron en lo que encontraron? ¿Qué responsabilidad tienen particularmente estos 4 generales en estos hechos que hoy ustedes están contando en el país? Bueno, pudimos en una investigación muy a profundidad que se basa en cientos de documentos oficiales, comunicaciones oficiales, por supuesto las versiones voluntarias de los comparecientes, pero pudimos establecer que estos generales pusieron en marcha una política de facto, no es de Estado, una política de facto, en la práctica, en la realidad de los teatros de operaciones, una política que privilegiaba el cuerpo del supuesto enemigo caído en combate como el único indicador real del éxito militar. Con base en ese indicador le exigían a todos sus hombres de las unidades militares que tenían que reportar muertos. La baja era lo que contaba. Presionaban para que se dieran esos reportes de bajas y también implementaron una serie de beneficios o incentivos para los que reportaban bajas. Entonces, si uno reportaba bajas, era acreedor de permisos, felicitaciones, condecoraciones, viajes al exterior, ascensos. Y al contrario, si no reportaba bajas, era un poco, se hacían burlas públicas, amenazas con que esa persona iría a salir del ejército o se le iba a mandar a un territorio donde las FARC todavía ejercían cierto control o a territorios minados. Se les señalaba como soldados perezosos, que se comían el sueldo, que no trabajaban, que no eran capaces de conducir la guerra como tocaba. ¿Cómo se daban estas, entre comillas, órdenes a los hombres que tenían que hacer estas operaciones en el terreno? ¿Por qué medios?
Pues lo que nosotros establecimos fue que el medio principal de comunicación de estos altos oficiales con sus hombres son lo que se llaman los programas radiales. Y esto es básicamente que se enlazan por frecuencias de radio los comandantes con sus hombres en los distintos lugares del territorio donde se despliegan las operaciones militares. Y en esos programas radiales que ocurren todos los días, sábados y domingos, 3 veces al día, Sí. el comandante le pide cuentas a sus oficiales y los va llamando en orden como para que se le reporten las novedades. Y entonces en esos programas los oficiales tienen que reportar, y lo que encontramos fue que se reportaban en número de bajas. Entonces, sin novedad no hay bajas, o se reporta que hubo combate en el que se produjo tantas bajas. Encontramos, por ejemplo, en esos programas donde algunas unidades reportaron capturas y fueron objeto de recriminaciones, como recuerdo en este momento un mensaje que encontramos en esos libros oficiales de estos programas que decía mucho de capturas, pero nada de informaciones que nos lleven a las bajas. Ese es el medio de comunicación central y es una de las fuentes importantes de esta investigación. Son documentos, esos programas radiales. Había notas oficiales en los que se llaman los libros de programas. Esos libros los encontramos en los archivos de la Cuarta Brigada. Algunos comparecientes nos entregaron también apartes de esos programas, y eso lo contrastamos con lo que dijeron los propios comparecientes, con lo que han dicho las víctimas y con centenares de documentos oficiales. ¿Cómo se denominaba o cómo se especificaba quién era un buen soldado entonces? Claro, el buen soldado es el que era capaz de producir bajas. Ese era el soldado que era prestigioso, que era reconocido, que tenía, digamos, prestancia, que era respetado. Y así las unidades militares. De hecho, había rankings oficiales, o sea, incluso con tableros, donde se establecía el orden en que iba punteando qué unidad militar, quién iba ganando. Incluso se hablaba, la Cuarta Brigada es la primera brigada del país, la brigada más efectiva del país. Ese era el lenguaje que circulaba. Y entonces los batallones, ¿quién puntea? Entonces nos va ganando el Bajés, ¿no? el batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez, porque lleva tantas bajas. Vamos a alcanzar al Bajés. Tenemos que, y tenemos encontramos, la verdad, decenas de referencias sobre hoy llevamos 20 bajas, tenemos que producir 5 más para superar lo que llevábamos el mes anterior. O sea, hoy llevamos 100. Entre batallones por muertos. Competían entre batallones por muertos, por alcanzar los primeros lugares del ranking oficial que se medía en muertos. Estamos hablando en Caracol Radio con la correlatora del caso 03, Catalina Díaz, a propósito de esta decisión que están tomando hoy en la Jurisdicción Especial para la Paz. Magistrada, ¿sobre esto se hicieron advertencias en su momento en los distintos organismos de control? Muy buena pregunta. Uno de los hallazgos importantes de esta decisión es que estos altos oficiales tenían información a la mano que permitía el conocimiento de lo que estaba ocurriendo. La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Comité Institucional de Derechos Humanos de Antioquia, la oficina en Colombia, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el CICR, organizaciones no gubernamentales del departamento, hicieron alertas, comunicados públicos, informes que fueron públicos y, muy importante, comunicaciones oficiales dirigidas directamente a estos altos oficiales. Encontramos 33 comunicaciones de distintas autoridades públicas, incluida la propia Vicepresidencia de la República, en la Consejería Presidencial para Derechos Humanos, que le preguntaba a los comandantes por personas cuya desaparición se había denunciado y luego aparecían reportados como bajas en combate. De hecho, Naciones Unidas hizo 4 informes públicos mencionando estos hechos. Llegó a decir que aquí la práctica era recurrente, que había elementos comunes que indicaban un patrón de conducta. E incluso en su último informe, Naciones Unidas llega a decir que esto está vinculado con la manera en que se mide el éxito de las unidades militares. Quiero volver para cerrar también.
Usted decía en algún momento que hay 2 civiles que también hacían Sí. parte de esta organización criminal. ¿Esto era una organización criminal? A ver, cuando me refería a los civiles, claramente ellos montaron una red criminal. Ajá. Había varios civiles que se especializaron y que tenían eso como actividad económica, era un negocio criminal. Conseguir a las víctimas, llevarlas a donde serían asesinadas, engañadas, especialmente con ofertas falsas de trabajo, engañadas, llevarlas, conducirlas hasta los puntos donde habían acordado previamente con las unidades militares que le entregarían a esas víctimas Sí. para ser ejecutados. Y por ello cobraban entre 2 y 3 millones de pesos. ¿Los generales sabían eso? Bueno, sabían por lo que tenemos en todas las pruebas que Naciones Unidas, el CICR, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Antioquia, la Personería de Medellín, la Procuraduría habían dicho: aquí está ocurriendo algo, porque estamos encontrando denuncias creíbles de muchas comunidades que alertan sobre desapariciones forzadas de campesinos, de amigos, de miembros de la vereda, en Medellín también, en las comunas de Medellín, en el Valle de Aburrá, y que están apareciendo personas reportadas como bajas en combate. Eso estaba documentado y se había alertado, y que no era 1 o 2 o 3 casos, y que eran casos que parecían conectados los unos con los otros. Exactamente. Sobre eso tenían información a la mano. Hemos encontrado evidencia, incluso testigos de una reunión de altísimo nivel en Medellín, convocada por el entonces gobernador de Antioquia, Sí. donde Naciones Unidas presenta casi 30 casos, los expone en detalle con presencia de los comandantes militares. Incluso el general González Peña refiere en versión voluntaria ante esta jurisdicción que él estuvo allí presente, ¿no? Y que en esa reunión de altísimo nivel, con toda la institucionalidad, pues se presentaron estos casos, y tenemos información de reuniones bilaterales también, donde se les informaba sobre lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento no se tomaron medidas. En ese momento, desafortunadamente, no se tomaron medidas. De hecho, la política de conteo de cuerpos, a sabiendas de estas denuncias, o sea, Yo. conociendo las denuncias, las alertas, los informes, no de 1 o 2 instituciones, de un abanico muy grande de instituciones, la política se profundizó, se consolidó y se extendió. Y esa política, como lo determinamos en el auto, desató un patrón macrocriminal que produjo por lo menos 442 personas asesinadas. Es lo que nosotros hemos encontrado. Magistrada, gracias por atendernos esta mañana. No, a ustedes muchas gracias por escucharnos.